Entonces, el punto, empieza entonces la exposición de políticas en educación, ciencia, tecnología e innovación. Ok, muy buenas tardes, Modesto, y muchas gracias por la oportunidad. Hago llegar mi saludo cordial, asimismo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en un tema de profunda trascendencia como la que hoy estamos conversando. En estos 30 minutos que tengo, voy a tratar de dar a conocer diversos aspectos. En primer lugar, partiendo de la reflexión, en el sentido de que eh, nosotros, digamos, tenemos que dar bastante importancia a la ciencia, la tecnología y la innovación, y por supuesto el soporte básico que es la educación. En ese sentido, voy a dar a conocer diversas propuestas y para esto tengo esta presentación. Voy a empezar, mi estimado Modesto y todos, dando a conocer los antecedentes que actualmente tenemos. Por ejemplo, es importante que conozcamos que existen las políticas de Estado del Acuerdo Nacional que están íntimamente relacionados con lo que es la educación y el fomento de la ciencia, la tecnología y lo que es la transformación digital del Estado. Ahí tenemos, les he puesto, como ustedes podrán ver, la política de Estado número 12 que tiene que ver con el acceso universal a una educación pública que no solo sea gratuita, sino que sea de calidad. Y también promover lo que es la defensa de la cultura y del deporte. Luego es menester recordar que existe la política de Estado número 20, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con el objetivo de consolidar un impulso y darle valor añadido a las diversas actividades productivas, económicas y culturales. Y por otro lado está la política de Estado número 35, que tiene que ver con la sociedad de la información y del conocimiento. Pero también, así como está el Acuerdo Nacional, tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2025 de ese plan, donde de los cuatro objetivos, acá me he focalizado en dos de ellos. Uno, que es el objetivo nacional número uno, que tiene que ver con el desarrollo de las personas, donde sin lugar a dudas ahí el objetivo 1.1 es garantizar la formación educativa de calidad. Y el objetivo nacional número 3, que tiene que ver con la competitividad e innovación. Ahí encontramos el 3.5, que tiene que ver con la capacidad científica y de innovación tecnológica del país. Y el O3.6, que tiene que ver con elevar la conectividad del país. Más adelante le voy a explicar por qué he traído a colación esos antecedentes, tanto del Acuerdo Nacional como de ese plan. Y por otro lado, también es importante que antes de entrar a hacer las propuestas concretas, es menester que nosotros, bajo el concepto de los stakeholders, que se sustenta en la corriente filosófica voluntarista, aquí reconocer cuáles son los diversos actores. He podido identificar que en el Sistema Nacional de Educación, creo que muchos lo conocen y mejor que yo, están, por ejemplo, el Ministerio de Educación, con toda su estructura que tiene que ver con las direcciones regionales de educación y las direcciones regionales de educación, en todo caso son gerencias regionales, están las famosas SUGELES, y luego encontramos a la Escuela Superior de Educación, a los institutos superiores tecnológicos, a la educación básica, universidades y a la SUNEDU. Esto es desde el punto de vista del Sistema Nacional de Educación. Pero por otro lado, también encontramos algo muy importante, que es fundamental precisamente para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y buscar una calidad educativa, que es el sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. Aquí nosotros encontramos tres pilares. Por un lado está el IPEVA, que tiene que ver con la calidad educativa básica y la técnico-productiva, conocido como los CEPRO. Luego también encontramos al CONEACCES, que tiene que ver con la educación superior, llámese instituto, escuelas superiores, pedagógicas, tecnológicas, y el CONEAU, que tiene que ver con la calidad y certificación universitaria. Yo aquí voy a poner un énfasis, estimado Modesto y todos, en el sentido que hay que darle mayor visibilidad al CONEAU. Nos estamos focalizando única y exclusivamente en la SUNEDU, pero sin embargo pienso
espero equivocarme, que nos están sacando la vuelta a través del manejo de la CONEAO. Porque recordemos que la SUNEDU es importantísimo, pero es prácticamente un repositorio de lo que significa el registro de títulos, de grados y licenciaturas. Pero para llegar a esa licenciatura se tiene que pasar por la certificación, que es el CONEAO. Y es ahí que nosotros debemos hacer bastante énfasis y cambios sustanciales. Por otro lado, así como está el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, también encontramos al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al SINAC-CTI, donde aquí encontramos en el nivel de definición estratégica, como está actualmente estructurado, está el CONCITEC como ente rector y otros que tienen que ver con las comisiones multisectoriales. Y por otro lado, también está el nivel de implementación como Prociencia, Proinnovate, INACAL e Indecopi. Aquí hay una, por ejemplo, Prociencia está el mismo CONCITEC, Innovate, Proinnovate e INACAL están en Produce, e Indecopi que pertenece directamente a la PCM. Y por otro lado está en nivel de ejecución, donde encontramos a las universidades, empresas y también las CITES, que son, en algunos casos han sido muy exitosas, pero en algunos casos también son bastante renuentes a hacer su continuación. Ahora, por ese lado, yo quise poner en contexto, seguramente algunos de ustedes que van a hacer alguna exposición complementaria o mejor dicho, divergente a la mía, ¿por qué no? Van a encontrar otros actores. Por supuesto que hay otros actores de suma importancia, como el caso del Congreso de la República, donde estará la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde también encontramos a la Comisión de Descentralización, que tiene que ver con el cambio de la LOPE, es decir, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y por otro lado también la Comisión de Transportes y Comunicaciones, donde está ahí el tema de la conectividad digital. Y en mi concepto hay que hablar no solo de lo que significa la ciencia y la tecnología, sino también la conectividad digital. Más adelante le voy a presentar una ecuación que yo siempre sigo impulsando y espero que coincida con ustedes, si no también vale discrepar, en el sentido de que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta a todos los actores, como repito, bajo el concepto de los stakeholders. Ahora, dicho lo anterior como antecedentes y presentando algunos actores, fíjense que es importante que en mi concepto definamos el concepto, los objetivos de desarrollo nacional. Porque la ciencia, la tecnología y la innovación, como siempre se ha visto y es en realidad, es un medio para transformar la vida de todos los peruanos y buscar la transformación productiva de nuestro país. Es en ese sentido que con las políticas y actores mencionadas se debe establecer una cadena que genere valor. Hay que generar valor público y ese valor público tiene que estar relacionado directamente con el buen vivir de las personas, es decir, elevar la calidad de vida de todos los peruanos sin distingo de condición económica, social o otra índole que muchas veces nos separan actualmente. Hoy el Perú es un país eminentemente fracturado socialmente, económicamente y geográficamente. Y la ciencia, la tecnología y la innovación es el gran instrumento para poder conciliar, rehacer realmente la gran conciliación nacional que el Perú necesita, generando mi riqueza para todos los peruanos. Por ahí nosotros incluso hemos escuchado de manera permanente hablar siempre de mapas de la pobreza, pero nunca hemos escuchado hablar del mapa de la riqueza. El Perú es un país muy rico, lo cual hace que se ensombrezca y baje nuestra autoestima cuando se habla única y exclusivamente del mapa de la pobreza. Por eso es importantísimo que nosotros consolidemos el desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología, pero ojo, no como una moda, no como un eslogan, sino hay que verlo en la profundidad y en la esencia que significa el cambio para nuestra vida. Es en ese sentido que planteo los siguientes objetivos. El primer objetivo, consolidar la innovación y desarrollo de la innovación, el I más D más I, lo cual tiene que darse bajo un concepto de una gestión estratégica realmente estructurada desde el más alto nivel del gobierno nacional. Y por otro lado, eso nos debe llevar a establecer la economía del conocimiento, porque ya basta de ser un modelo primario portador de servicios, ya basta de simplemente estar exportando piedras y materia prima. Hay que darle valor añadido. Y ese valor añadido se va a gestar si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la economía del conocimiento.
Y ese debe ser un objetivo fundamental de nuestro país. Y para eso, sin lugar a dudas, se requiere consolidar una vez más la I más D más I. Es decir, la investigación, el desarrollo y la innovación, lo cual es una tarea muy, digamos, trabajoso, pero no imposible de lograr, lo cual sin lugar a dudas también nos trae como el reto romper grandes paradigmas. Por otro lado, es importantísimo contar con un recurso humano preparado e involucrado en la generación del conocimiento. Para ello se requieren establecer programas de mucha exigencia a nivel de posgrados, de segundas especialidades, de lo que significa las maestrías y los doctorados. Pero hay que ser concretos, hay que poner ahí algo real, una medición objetiva, que los magísteres y los doctores tengan que ser evaluados permanentemente en la generación de conocimiento con los famosos papers que sean indexados. Porque no basta tener lo que es un grado de magíster o de doctor simplemente con el ánimo objetivo de solamente de ir, tener como un instrumento para escalar en lo que es la parte académica. Como muchos sabemos, los profesores que van desde el auxiliar, asociado y principal, muchas veces utilizan estos grados para ascender, pero no para lo que significa generar conocimiento y fomentar la investigación en general. Por otro lado, el objetivo fundamental, uno de los objetivos fundamentales de la ciencia y la tecnología es consolidar la transformación productiva del país. Tenemos mucha riqueza, tenemos grandes producciones en diversos ámbitos, pero ahí debe surgir, debe ser como algo transversal a todas las actividades productivas económicas para evaluar nuestra matriz productiva, la cual debería ser diversificada y a la vez diferenciada, que nos permita ir de la ventaja comparativa a la ventaja competitiva. Es ahí la esencia de la ciencia y la tecnología, y es por eso, como repito, no es un eslogan, no es una moda, es una esencia profunda y filosófica que permite transformar a nuestro país. Pero esto que estoy presentando, en mi modo de ver, estaría incompleto si no lo enfocamos para elevar el nivel de vida de todos los peruanos, sin excepción. Y aquí no hay debate tecnológico, no hay debate ideológico. La tecnología y la ciencia e investigación no da lugar al debate ideológico, porque es algo concreto. Los debates fuertes entre los científicos es duro, es más duro que incluso un debate entre los políticos porque hay más profundidad. Eso Modesto y todos los que están aquí presentes creo que lo conocen con mayor claridad que mi persona. Por otro lado, además de esto objetivo, como yo le decía hace un instante, planteo la siguiente ecuación. Para mi gusto, para mi entendimiento, por la poca o mucha experiencia que pueda tener al respecto, planteo la ecuación del desarrollo nacional significa CTI más TIC igual a desarrollo. ¿Qué significa? Ciencia y tecnología más la tecnología de información y comunicación nos va a dar la posibilidad de generar desarrollo para todos los peruanos. Ahora, en la CTI, lo que hacemos es generar conocimiento. ¿Y quiénes están en esa generación de conocimiento? En primera línea están las universidades, están los institutos de investigación, están los startups, las incubadoras y diversos programas cuyo objetivo fundamental y la esencia imperativa es que haya la posibilidad, no la posibilidad, sino la realidad de generar conocimiento. Pero de nada vale que ese conocimiento se genere. Tuve el honor de trabajar para Lucent Technologies, donde surgieron 9 premios Nobel en física, pero sin embargo generamos tantas patentes que al final se convirtió en un stock ese conocimiento, lo cual debería haber sido un flujo, es decir, ser transmitida, transferida a las diversas actividades productivas económicas, convirtiendo y transformando la matriz productiva de los países y de las regiones. Y es por eso que ahí viene el otro término, la otra variable, que es el término del TIC, Tecnología, Información y Comunicación, donde tenemos que apostar por la conectividad, tenemos que apostar por la banda ancha. En estos momentos, hasta hoy no está existiendo lo que es el IPv6 como una política central, como una política pública para lograr transferir ese conocimiento que hoy tanto estamos siendo agobiados por las soluciones disruptivas tecnológicas que hoy están llegando a raudales a nuestro país. Y eso va a generarnos como resultado que tengamos desarrollo,
un desarrollo, como repito, para todos los peruanos. No solo crecimiento, sino desarrollo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Y es por eso que en esta oportunidad, gracias a tu generosidad, Modesto, me permito presentar esta ecuación. Ahora, todo está bien, ¿no es cierto? Pero hay que ir de la palabra a la acción. Y para eso hago las siguientes propuestas. Uno, a nivel institucional, aquí propongo que debemos consolidar la gobernanza en la institucionalidad. Aquí debemos de corregir lo que actualmente hay un mal en todo nuestro país, no solo en este sector, sino en todos los sectores. El Perú está atomizado y desarticulado. Los grupos de investigación, los grupos de desarrollo, de innovación, están atomizados, están desarticulados. Y ahí tenemos que evaluar la formación del Ministerio de Innovación del futuro. Puede llamarle Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero yo me permito proponer el Ministerio de la Innovación para el futuro. Y por otro lado, también incrementar los recursos, pidiendo, por supuesto, como contrapartida los resultados concretos y reales. En una oportunidad, me tocó evaluar cuánto realmente se invierte en ciencia y tecnología en nuestro país. Equivocadamente, creo, solamente se está viendo lo que se está yendo a Concitec, pero no se está evaluando lo que van a las universidades, no se está poniendo lo que van a los institutos superiores tecnológicos y a los institutos de investigación. Ahí hay un recurso muy grande que se está invirtiendo o que se está destinando, pero otra vez no se está teniendo en cuenta. Por ejemplo, en el caso de lo que es agricultura, está el famoso INIA. En el caso de Produce está IMARPE, que son centros e institutos de investigación muy profundos, donde también tienen grandes recursos. Y por lo tanto, eso no se está contabilizando. Lo que hay que ver es tener los resultados. Y ahí, por supuesto, tenemos que romper paradigmas. Ahí, por supuesto, tenemos que establecer, ver cómo rompemos esa lógica dominante que hay en las universidades, donde el paradigma, cómo se distribuyen las horas lectivas y las no lectivas, por favor, eso tiene que cambiarse. Las horas lectivas están para la parte académica y las no lectivas para investigación, pero el resultado es, ¿hay investigación por esas horas no lectivas? Y ahí tenemos que poner, mi estimado Modesto y todos, orden. Por otro lado, impulsar la política de patentes. A nivel internacional hay muchas prácticas, hay muchos ejemplos. Yo siempre pongo el caso de Irving Jones de la Universidad de UCLA, donde desarrolló lo que es el código del CDMA, donde llegó un momento que ganaba 20 millones de dólares solamente por regalías. Y eso debería de servir no solo con el ánimo mercantilista de generar dinero a su favor, sino con el ánimo de aumentar las patentes y de realmente registrar lo que es la creatividad y el desarrollo de nuestra población y de nuestros investigadores. Por otro lado, establecer sistemas regionales de innovación. Ahí hay que consolidar a las regiones para que más allá del famoso CORECITI, el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, hayan los sistemas regionales de innovación donde estén todos los actores, desde la academia, empresas, sociedad civil y, por supuesto, las universidades. Y por otro lado, fortalecer el CNACE y el CENACTI. Ahí tenemos que hacer un trabajo minucioso, quirúrgico, para ver dónde realmente tenemos que hacer los cambios. Yo sí creo que debemos profundizar al CONEAU, ponerle los reflectores y hacer que tenga mayor vinculación con el licenciamiento y la certificación de las universidades. Y por otro lado, establecer observatorios de perspectiva tecnológica, algo que los dictan que debemos de pensar permanentemente para ver hasta dónde estamos yendo, porque estamos yendo contracorriente y en algunos casos estamos yendo de manera lenta. La tecnología va por ascensor, mientras que las universidades van por escalera, en lo que significa la investigación tecnológica. Imagínate un edificio de 20 pisos con un ascensor donde va la tecnología de las empresas tecnológicas de clase mundial y vamos a ir luego los investigadores, las universidades por las escaleras, siempre va a haber un divorcio muy grande, un desencuentro. Por lo tanto, ahí tenemos que establecer lo que son los observadores de perspectiva tecnológica con una tendencia de clase mundial. Por otro lado, también encontramos otra vez de la palabra a la acción a nivel de las universidades. Tenemos que transformar a las universidades. Por supuesto que hay muchos paradigmas que tenemos que respetar, que tenemos que cambiar. Por ejemplo, están los beneficios de los profesores, que hay que respetarlos, sí. Que hay que mejorar la infraestructura universitaria, sí. Que hay que darle laboratorio, sí.
que hay que impulsar las becas internacionales a los alumnos y profesores, sí, pero para eso tenemos que hacerlo que se convierta en el punto de Arquímedes, que dijo Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. En este caso, hay que ese punto de apoyo para fomentar la investigación y desarrollo debe ser las universidades. Las universidades deben ser el punto de Arquímedes para fomentar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación de nuestro país. Hay que ir por la gran transformación del Estado y del gobierno, y para eso, sin lugar a dudas, se requiere otra gran transformación, como es la transformación digital, que sustente a esa transformación del gobierno. Y por otro lado, también es ser exigentes en lo que significa la formación de posgrados. En cierta oportunidad, el año 2003-2004, acá en Lima, hicimos lo que es el tema de Prospecta, conjuntamente con diversas universidades, y se tuvo la oportunidad de traer a un investigador coreano del sur, mire, ya hablo del 2004, donde él nos decía que en Corea del Sur habían 60.000 doctores en ciencias duras, y algo que nosotros nos quedamos sorprendidos, pero con una exigencia de altísimo nivel. Entonces aquí tenemos que ser exigentes, aquí tenemos que enfrentarnos, mi estimado Modesto, con aquellos que ven a la educación como un lujo, como un botín, como algo mercantilísimo, como algo de simplemente de llenarse de dinero, pero no como algo esencial que significa la acción transformadora del país. Y por otro lado, también impulsar la evaluación y certificación y acreditación de la calidad universitaria. Es urgentísimo esto. Si nosotros analizamos cuál es la relación del CONEAO y la SUNEDU, creo que ahí debemos de hacer más cambios, más realistas, y ahí tenemos que ser más duros en el sentido de dar la certificación y la acreditación de las universidades, tanto públicas como privadas. Y por otro lado, a nivel productivo, a nivel productivo, nosotros encontramos que la ciencia y la tecnología debe dar valor añadido a la matriz productiva. La matriz productiva que no solamente sea vista desde el punto de vista tradicional, sino también la no tradicional. Debemos apostar, por ejemplo, por la industria de la mente. La industria de la mente, que significa desarrollar software, significa desarrollar aplicativos, soluciones disruptivas, el manejo de lo que significa el Big Data, darle el valor real al dato, que algo que en el Perú no se tiene. Por ejemplo, hoy estamos escuchando hablar sobre el tema de medir la pobreza, tanto de entre el MIDIS y el NI, cuando la esencia debería decir cómo recopilar ese dato, porque hay mucha información escondida, por más metodología que cambie, si no tiene la capacidad de recoger esos datos con realidad, tu información siempre va a ser totalmente distorsionada. Y por otro lado, como dije hace un instante, hay que generar una ventaja competitiva, pero que sea diversificada. Ojo, no solo diversificada, sino diferenciada en aquellos que nos generen esa ventaja competitiva, como lo que hoy está ocurriendo con diversos actores. Y por otro lado, impulsar a la CETRAP y también las empresas de base tecnológica. Y ahí tenemos que ver las incubadoras de empresas, ver cómo se les da el tema relacionado con lo que es la parte del apoyo técnico financiero a nivel nacional. Y como repito, ahí hay un triángulo, muchos hablan de la triple hélice, otros hablan de la cuatro a la cuarta hélice, pero sea lo que sea, hay que involucrar a la sociedad civil, a la empresa, al gobierno y a las universidades, con el objetivo de generar precisamente esas empresas de base tecnológica. Y por otro lado, no menos importante, lo cual muy poco lo estamos viendo, tenemos que inventariar, patentar y revalorar los saberes ancestrales. Algo que nosotros hoy no le estamos dando lo que es la importancia de vida cuando vemos que hay mucho por aprender de nuestros ancestros, de los antiguos peruanos. Por ejemplo, tener la tradición hidráulica. La tradición hidráulica en el Perú antiguo ya se manejaba con mucha capacidad, y prueba de ello que aún todavía tenemos el sistema de Tipón en Cusco, el canal de Chirana en Ica, los acueductos y las galerías filtrantes en Nazca, tenemos el canal de Cumbayo en Cajamarca, tenemos el canal de Racarrumi en Lambayeque. Son tradiciones hidráulicas que hoy tienen que enseñarnos mucho. Incluso si nosotros analizamos los sistemas hidráulicos del Perú antiguo, por ejemplo, vemos de que no habían los famosos desarenadores, porque ellos en sus canales tenían microremolinos, y estos saberes hay que verlos. Y estos saberes no solamente desde el punto de vista del manejo hidráulico,
sino también desde el punto de vista del manejo de la agricultura, de la ganadería en ese entonces, que eran millones de especies, perdón, de unidades que había en alpaca, de los famosos camélidos, pero también de plantas. Recordemos que el Perú al mundo le ha dado más de 100 variedades de plantas que fueron domesticadas por el peruano antiguo, ya sean medicinales, ya sean plantas alimenticias, estimulantes e incluso industriales. Una de ellas es la tara, que sirve para curtir, por ejemplo, el tema del cuero, que la región de Cajamarca, mi región, es la número uno que exportamos este producto y que genera un dinero para nuestra gente del campo fundamentalmente. Y por otro lado, fíjense que así como tenemos la tradición hidráulica, también, por ejemplo, la arquitectónica. ¿Qué país de Sudamérica puede mostrar la grandeza arquitectónica de nuestro país? Por otro lado, también tenemos los caminos, el famoso Campañán, el Campañán que iba de lo que era de manera transversal y longitudinal, que atravesaba todo el Tahuantinsuyo, que según la doctora Rosa María Rostolowski eran iguales o mejores que los caminos de los romanos. Y algo muy importante, que muy poco se toma en cuenta, es el concepto de la planificación. Ahí muchos le quieren irrogar como un gran aporte a la Revolución Rusa, cuando en el Perú ya existía lo que es el tema de la planificación. Se planificaron los caminos, se planificaron la cosecha, se planificaron lo que es la construcción de lo que es los canales de irrigación, las grandes ciudadelas. Por lo tanto, eso también tenemos que revalorar. Y por supuesto, evitar que nos saquen la vuelta, como en su momento se habla, que hemos perdido mucha ciencia, muchos saberes que lamentablemente no hemos sabido. Inventariar, patentar y revalorar los saberes ancestrales a través de la ciencia y la tecnología va a significar elevar el autoestima de todos los peruanos, va a significar a consolidar nuestra identidad nacional, va a significar como causa de estas dos variables que elevemos la productividad de los peruanos, algo que según dicen, espero con mucho lamento, he escuchado y preocupación, que tres peruanos productivamente hacen por un chileno, o un chileno hace por tres peruanos desde el punto de vista productividad. Y es ahí que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, elevar el autoestima de todos los peruanos. Y el peruano en realidad constituye uno de los principales actores de nuestro país. Estoy cumpliendo con el tiempo, mi querido Modesto, y les agradezco y muchas gracias por haberme escuchado y a todos, porque me diste o nos ha dado a todos media hora. Muchísimas gracias y me gusta siempre ser puntual y gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimado Mesías. Ahora